RTP. Está con nosotros Daniel Lemus, director del Centro de Desarrollo de Policías Públicas del ESPOL. Vamos a hablar sobre el arancel del 15% que ya fue anunciado a través del presidente de los Estados Unidos y comienza a correr desde este 7 de agosto. Bienvenido a la mañana en RTP. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Hablemos de estos aranceles, la medición, el impacto, algo se habló y sobre todo ha salido el sector exportador bananero a decir la afectación que van a tener sobre todo en sus exportaciones, cuáles son las mediciones que hace la academia frente a estos nuevos aranceles. Bueno, yo creo, en primer lugar, muy buenos días con todos, que tenemos que estar conscientes de que esta es una situación, digamos, completamente atípica. Es decir, el día de hoy empiezan a regir estos nuevos aranceles del 15%, pero realmente no tenemos una certeza que esta es la nueva normalidad en adelante, que las cosas en un mes o en 3 meses no van a cambiar, como ya sucedió cuando se anunciaron los aranceles al 10% en abril, y ahora estamos ante una realidad diferente. Entonces creo que hay que tomar en cuenta eso. Hay todavía un clima de incertidumbre acerca de cuáles pueden ser los efectos a largo plazo de este tipo de medidas, ¿no? Por otra parte, el gobierno ha indicado que está negociando con Estados Unidos, que está en una cuarta ronda, que estamos cerca de llegar a un acuerdo. Entonces esos son elementos que definitivamente pueden cambiar completamente la situación. O sea, no podemos concluir el día de hoy finalmente qué es lo que va a terminar sucediendo. Pero en el corto plazo, estimado Daniel, los saluda César Fárez Cordero, vemos que nuestro 15%, que tampoco es maravilloso, es menor que el de algunos competidores nuestros, sobre todo en la exportación de fruta, en la exportación de camarón. Hay países que están por encima del 20%, entonces, o incluso países que no están ni mejor ni peor en el nivel de aranceles, están por el 15%. Entonces, ¿podríamos desde ahí al menos hacer un pequeño pronóstico? Ya, por supuesto. A ver, aquí, digamos, un producto que sigue siendo beneficiado, ¿no? Si bien obviamente es un costo más alto para ingresar a los Estados Unidos, hablando del caso del camarón, ¿no? Que como tú bien dices, los principales competidores que se encuentran en Asia tienen tarifas que son superiores al 20%, ¿no? La pregunta es cuánto el mercado va a permitir de que estos costos se trasladen a los precios finales al consumidor y cuánto va a tocar de que el sector camaronero, digamos, absorba parte de ese costo que está ahí. Pero eso es en el caso del camarón, que hay una ventaja, digamos, relativa en este caso. No es el caso del banano, que en el caso del banano, hay países que pueden todavía exportar con arancel de 0% y por lo tanto el costo lo está asumiendo totalmente el Ecuador en ese caso. Entonces el banano podría ser un sector de que está más afectado, ¿no? Si bien en volumen de exportación, no, tal vez no es tanto como lo representa el caso del camarón, ¿no? Y en el caso de las flores, es más crítico porque estarían pagando actualmente una tarifa total con todos los otros aranceles que tienen, que es superior al 20%, es como 21.6% que tienen que pagar. Entonces son sectores que sí podrían sufrir una afectación en corto plazo. Ahora, por supuesto, también es importante el tema de qué tiempo vayan a tardar estas negociaciones que se están haciendo con Estados Unidos, ¿no? Porque hay que tomar en consideración de que estos productos no se venden spot, es decir, no es de que llega el banano hoy día y en ese momento están viendo a quién se lo vende. Existen contratos que ya se encuentran firmados, ¿no? Contratos que tienen vigencia a veces varios meses o hasta final de año. Entonces seguramente el volumen de compra no se vea muy afectado en el corto plazo por ese tipo de productos, ¿no? Y si se cierra ya un acuerdo con Estados Unidos, las cosas pueden volver a la normalidad. Y justamente ese 8% que se está tratando de negociar, seríamos mucho más competitivos que un Colombia o Costa Rica, ¿no? El asunto es por qué nos golpean tanto y por qué no golpean a Colombia en este caso, ¿no? Obviamente porque no es solamente el arancel por arancel, sino que hay una pugna política. ¿Por qué nos golpean tanto a nosotros, que se supone que tenemos unas alianzas y que tenemos acercamientos con Estados Unidos y realmente eso no ha funcionado? Claro, yo creo de que hay que notar de que esta no es una situación dirigida al país, ¿no? Definitivamente no es como, bueno, Ecuador, que es mi amigo, lo traiciono el día de hoy y le pongo un arancel, ¿no? Hay una política mucho más general que está aplicando Estados Unidos y son aquellos países con los que mantenía un superávit, son los que les ha dejado un arancel del 10%. Según su cálculo, medio raro, bueno, bastante sencillo al final. ¿Cómo era el cálculo que hizo originalmente para establecer la tarifa, entre comillas, recíproca del presidente Trump?
La verdad es que la fórmula no tenía mucho sentido, pero hacía una consideración de cuánto era el déficit comercial que tenía con cada uno de los países, ¿no? Entonces, con eso sacó una fórmula y sacó eso, pero esos fueron los primeros aranceles que sacó, ¿no? Estamos del año pasado, esa fórmula que está ahí. Desde ahí al día de hoy realmente ya no hay una relación con esa fórmula, ha sido un tema más bilateral, ¿no? Por ejemplo, el 50% que le impone a Brasil no tiene nada que ver con ningún fundamento técnico, no si son aspectos políticos, ¿no? Sin embargo, estos actuales de 10 y 15 sobre todo, ¿no? Para comparar, por ejemplo, el caso de Colombia o de Perú contra el del Ecuador, ¿no? La diferencia es que en esos casos Estados Unidos mantiene un superávit comercial con esos países, entonces por eso tienen 10. Los otros que tienen 15 son los que tienen un déficit con Estados Unidos, ¿no? Entonces, no, desde ese punto de vista yo diría, no es que ha habido un trato discriminatorio hacia el Ecuador, ¿no? Contra un socio comercial o alguien con el que se encuentra en la cercanía, sino simplemente son situaciones que tiene sobre la mesa, ¿no? Hay déficit comercial con el país, ¿no? Y en el otro caso hay superávit, ¿no? Entonces, por lo tanto, al Ecuador le tocó una tarifa del 15%. Yo no diría que hay ningún castigo sobre eso de ahí. Ahora, simplemente ¿qué es lo que se ha dicho sobre lo que se ha impuesto? Y a buena hora que toca Brasil, porque algo, y se hablaba de la parte política, por ejemplo, que se busca que se cambie aquella sentencia en contra de Bolsonaro, y lo que se analizaba, por ejemplo, en el ámbito internacional es que pongamos a Ecuador en el centro, ¿no? Lo que se busca es un acercamiento y tal vez apresurar más este tratado de libre comercio que ha venido paralizado por años. Y por el lado de Brasil, el presidente Lula da Silva ha dicho, mire, estamos dispuestos a hablar de política económica, pero de la política judicial, no. Entonces, tal vez sí, existe un cálculo medio raro, existe una justificación de la existencia de un déficit con ciertos países para haber tomado esta decisión, pero no es menos cierto que sí existe una cuota política para poder poner estos aranceles. Ojo, que con esto no quiero decir que Estados Unidos está poniendo una barrera comercial con Ecuador o que está rompiendo relaciones con Ecuador a través de estos mecanismos, pero podría ser también un impulso para aumentar o acelerar los procesos y llevar a Ecuador a que se cumplan condiciones del Tratado de Libre Comercio a favor de Estados Unidos. Por supuesto, lo que está buscando finalmente el gobierno de Estados Unidos, más allá de que estemos de acuerdo en la forma en lo que lo esté realizando, es reducir su déficit comercial, ¿no? Un déficit comercial bastante elevado que lo ha mantenido durante muchos años, y eso ha generado una preocupación, ¿no? Porque finalmente eso ha incidido pues en las cuentas fiscales de los Estados Unidos, ha incidido en sus niveles de deuda, entonces se quiere revertir esa situación. Vamos, ese es el planteamiento que tiene el gobierno, ¿no? Y lo que está buscando es pues lograr quitar diferentes tipos de barreras que según el gobierno de Estados Unidos son lo que están impidiendo de que sus productos compitan. Es decir, ellos lo que plantean es decir, mi déficit comercial no es producto de las condiciones de mercado, sino que los demás están buscando perjudicar, están poniendo barreras arancelarias o pararancelarias, o para evitar de que los productos americanos lleguen en este caso. Y esta es la estrategia de negociación que tienen, ¿no? Por supuesto, ¿no? Lo que buscan es llegar a acuerdos comerciales más favorables para Estados Unidos en términos generales, ¿no? Con todos los países. Así que sí, definitivamente lo que están buscando es que se aceleren esto, ¿no? Y en el caso de países, digamos, con una alta exposición al comercio exterior, como es el caso del Ecuador, que su principal socio comercial es los Estados Unidos, pues obviamente nos conviene llegar a esa situación, ¿no? Para evitar seguir en estos vaivenes. Y justamente ese acuerdo y esos nuevos acuerdos ahora con Corea, que me parecen bastante interesantes, un poco abrir el mercado, pero la demanda de los empaques son de alta calidad y un valor agregado. O sea, ¿qué cree que vamos a tener que hacer para realmente entrar, tanto como en Corea del Sur como en Japón? Bueno, siempre las condiciones del mercado están cambiando, y aquí es un tema siempre de sobrevivir y más allá, digamos, de lo que está pasando puntualmente con los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que innovar para mantenerse, eso ha sido siempre, hay nuevas oportunidades de mercado, ¿no? Y esa es pues obviamente la razón por la que algunos productos tendrán que adaptarse, ¿no? Al final del día, la calidad del producto en sí mismo yo creo que no está en duda, ¿no? Los productos estrella del Ecuador son conocidos al menos a nivel internacional, digamos, por su alta calidad, sabor y todo ese tipo de cosas, pues tendrán que hacerse los procesos industriales necesarios para poder acceder a esos mercados. O sea, yo no creo que eso sea un problema,
¿no? Al final del día, lo que va a suceder es que las empresas van a adaptarse para lograr vender a esos mercados en los que asimismo pagan por ese valor agregado, porque no es que están exigiendo valor agregado a un menor precio, ¿no? Sino que simplemente están exigiendo un estándar de calidad. Eso es positivo definitivamente para el país. Doctor, pero yo creo que antes de concluir también es importante, ¿no?, contemplar la posibilidad de que el encarecimiento en general de los productos por los aranceles, ¿ya?, termina haciendo perder quizá a un montón de países al mismo tiempo, ¿no? Que este vende con el 15% de sobretasa y este con el 20%, me invento la piña. Entonces, ¿qué va a pasar? El ciudadano americano, el ciudadano estadounidense va a decir, pero yo no quiero piña, ahora quiero durazno. O sea, que vayan a cambiar un producto por el otro y los patrones de consumo se modifiquen, y entonces también sea un poquito equivocado andar midiendo quién tiene un porcentaje un poquito mayor o un poquito menor. ¿Usted cree que ese escenario es, digamos, probable como para considerarlo? O al menos en algún caso importante de los productos de exportación ecuatorianos pueda aplicar? Sí, definitivamente eso es un efecto que se puede ver a mediano plazo, ¿no? En la medida en la que sigan este tipo de aranceles, ¿no? Y lo que va a haber es, pues, obviamente una adaptación de las preferencias del consumidor eventualmente si el peso del costo de estos productos se eleva dentro de la canasta de consumo de Estados Unidos, ¿no? Finalmente, uno de los temas o de los problemas que tiene Estados Unidos, pues, es la inflación, y definitivamente no la ha logrado controlar, ¿no? Una manera de mitigar desde el punto de vista personal, pues, es sustituirlo por otro tipo de consumo, ¿no? Y en los temas de alimentación, definitivamente, pues, no existe una única manera de satisfacer, digamos, la demanda de alimentación. Hay nuevos productos con otro valor nutricional, otros precios, y eventualmente los consumidores migran a ellos. Sí puede pasar, definitivamente no es algo de corto plazo, pero sí es algo que puede suceder si es que una situación como esta se mantiene en el tiempo. De hecho, estimado Daniel, ya comienza a suceder, y el impacto de estos aranceles se siente en el tema de alimentación. Escuchaba un porcentaje y una encuesta que se había hecho, no en estratos sociales bajos, sino incluso en los medios altos, en los cuales el 14% de los ciudadanos estadounidenses reclamaban que no tienen ahora una capacidad de ahorro porque la mayoría de sus ingresos los están destinando a alimentación. Sí, efectivamente, eso es justamente el síntoma del cual estamos hablando, ¿no? Las personas van a buscar adaptar, ¿no? O sea, productos como el banano son apetecidos, pero definitivamente no es lo esencial en su alimentación, entonces pueden dejar de consumirlos, ¿no? Yo no creo que suceda todavía a estos niveles, pero debe seguramente verse una afectación a medida que pase el tiempo, ¿no? Pero ahí lo que quería decir, ahí es lo importante, ¿no? Hay que considerar que al final del día esto que está sucediendo con los aranceles es una estrategia de negociación. Entonces, yo no creo de que esto vaya a mantenerse en el tiempo. Ecuador va a llegar a algún acuerdo con Estados Unidos y eso nos va a permitir regresar a una suerte de normalidad, ¿no? Ahora, claro, esto como bien se decía, de que no importa tanto cuánto es el arancel porque hay estos cambios en los consumos, dice, sí, no podemos tampoco con eso proyectarnos a decir, dice, somos el primero en tener un acuerdo, entonces ahora sí vamos a ser los más beneficiados. No, seguramente todos los países eventualmente van a llegar a alguna clase de acuerdo con Estados Unidos y vamos a llegar nuevamente a una situación como la que nos encontrábamos anteriormente. Y justamente esa es la búsqueda de nuevos mercados, no realmente afianzarse solo a uno, y yo creo que este TLC con Corea nos va a beneficiar muchísimo para abrir esos nuevos mercados que necesitamos también. Claro, sí, desde hace varios años, pues la estrategia de los gobiernos ha sido finalmente abrir nuevos mercados. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y por eso necesitamos un acuerdo comercial con ellos finalmente, ¿no? Sea, digamos, específico por este tema de los aranceles, o sea, ya uno general, que ese sí nos va a permitir ganar competitividad, ¿no? Con respecto a Colombia y Perú, que sí tienen un TLC con los Estados Unidos. Pero fuera de eso, por supuesto, tenemos que buscar otros mercados, ¿no? De alguna manera, esto nos da un sacudón a la realidad de que no podemos depender solamente de un socio comercial, ¿no? Sino que tenemos que buscar definitivamente en todo el mundo, ¿no? Ya se lo hizo con China, Corea es una gran oportunidad, no se ha hablado de que se van a iniciar negociaciones con Japón, eso es otra forma de mitigar el problema, ¿no? Pero
igual no debemos descuidarnos de Estados Unidos, que sigue siendo pues importante para nosotros. Estimado Daniel, agradecemos muchísimo por habernos acompañado y haber tratado este tema con nosotros. Ecuador empieza ya a pagar un 15% de arancel a los productos que ingresan a Estados Unidos. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias y muy buenos días. RTP